Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, lo mejor para ustedes y los suyos, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Su canal Prensa Pedro Duarte, allí se encuentra el link para efecto de suscribirse. Agradecido de verdad por toda la cantidad pues de suscriptores que han ido en aumento, y allí está también la manito para darle me gusta. Estoy llegando ahorita en este momento pues de un lugar mágico de nuestro estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo, como es Santa Lucía. Dentro de poco vamos a hacer un programa allá extraordinario, ahí como que el tiempo se quedó. Para los que nos ven en otros países, el estado Zulia, uno de los estados de nuestra República Bolivariana de Venezuela, unos lugares extraordinarios, un estado extraordinario, hermosísimo, y ese lugar hermoso. Y hoy vengo aquí en este momento con mi querida amiga, la profesora Carolina Granadillo. Estamos estudiando. Carolina Granadillo ha estado ya en el programa, profesora de historia, profesora miembro del Centro Histórico de la UNED, con publicaciones también en su haber, trabajo de investigación profundo. Fue también miembro del equipo que trabajó todo lo referente al bicentenario de la batalla naval del Lago, el equipo de historiadores. Y total, bueno, de que nosotros estamos aquí hoy en una amena conversación y estudiando el tema del Esequibo, porque esto es un tema que nunca debemos dejarlo de estudiar. No solamente del enfoque histórico, también el enfoque jurídico. Pero hoy hemos estado analizando un enfoque extraordinario. Nosotros lo hemos denominado el Esequibo, tierra y gente. Ya van a ver por qué. Porque esto tiene muchas aristas. Lo que sí es cierto, y no queda ninguna duda, es que el Esequibo es de Venezuela. Así. Ninguna. Irrebatible. Ni histórica, ni jurídica. Pedimos a Dios que todos los esfuerzos que hace nuestro gobierno, esa diplomacia de paz que encabeza nuestro presidente Nicolás Maduro, sus defectos, porque este es un problema que nos atañe a todos. Así es. Como miembros de esta patria, como integrantes de esta patria que de verdad lucharon duro nuestros libertadores, fuerte, no fue fácil la cosa. Y por supuesto que estamos hablando de un espacio con mucha riqueza. Petróleo igual o mayor a lo que tenemos en la paz petrolífera de Orinoco, reservas de oro increíbles, de millones y millones de onzas, oro, bauxita, coltán, manganesa. Un territorio por delimitar desde el punto de vista de tierra, pero también un mar por delimitar. Un laudo que sabemos más que írrito. Posterior a ello, pues, un acuerdo de Ginebra donde estamos afincados allí, porque es lo que nos da la fuerza y nos da todos los elementos para efecto de nosotros decir que ahí no hay nada que discutir, y que en razón de ese laudo nosotros tenemos pues todos los elementos suficientes para que nos digan de que termine de una vez por todas pues este litigio en el marco del derecho internacional público, y por supuesto de una vez por todas salir de esto, ¿no? Yo quiero decir, vaya nuestro respeto para el pueblo guyanés, vaya nuestro respeto para el pueblo guyanés, pero el Esequibo es de Venezuela. Ahora hoy estamos hablando del Esequibo, tierra y gente. Profesora, bienvenida. Comencemos esta disertación que estamos haciendo aquí, la queremos grabar para que escuchemos por qué. Sabemos que en el laudo arbitral fue una cosa extraña, muchos se preguntaron, pero Pedro, ¿y por qué fuimos representados nosotros por unos estadounidenses? Recuerden que el laudo arbitral, para efecto de lo que tiene que ver con la representación de Venezuela y lo que tuvo que ver con ese tribunal especial y ese ad hoc, como se le dice en derecho, fueron 2 estadounidenses, 2 ingleses y un ruso. Así es. Que se dice pues debía ser neutral. Pero aparte de ello, también tenemos que tener claro que en esa realidad, ¿verdad?, que es ahí donde ya le doy el uso de la palabra a la profesora,
pues mucha gente a veces pregunta, bueno, Pedro, ¿y por qué? Como le han preguntado a usted, ¿y por qué? Que fuimos representados por unos estadounidenses, norteamericanos. Así. Quiero decir algo, norteamericanos. América es todo. Nosotros también somos americanos, nosotros somos latinoamericanos, suramericanos. Y existen los norteamericanos. Nosotros fuimos representados por unos norteamericanos estadounidenses. Así es. Así que bienvenida, profesora. ¿A qué se debe eso? Bueno, Pedro, es que como hemos venido discutiendo, está más que probado que ese territorio, desde el punto de vista del derecho, de la legalidad, es de Venezuela. Nadie tiene un documento de propiedad, solamente lo tiene Venezuela, porque a partir de cuando nos separamos, el territorio que le corresponde a Venezuela, cuando nos independizamos, es el que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Es decir, que si nosotros buscamos la data histórica, desde 1777 se acuerda se fija el territorio que más adelante será el territorio de Venezuela cuando nos independizamos. Toda la cadena documental que podamos buscar sigue diciendo que es de Venezuela. Nadie puede tener un documento porque es nuestro. Entonces, por eso es que la pelea hay que darla desde el punto de vista jurídico, hay que darla desde el punto de vista legal, pero también hay que darlo desde el punto de vista de la condición de ser humano, de humanidad y de dignidad, que es lo que está en el telón. Detrás de ese telón es lo que se está discutiendo, es si esa tierra es de la gente. Y entonces si no hay gente en esa, cualquiera se la puede apropiar. Pero si nosotros estamos allí, bueno, pero es que el problema es que nosotros no somos gente en la concepción del derecho europeo. Y alguien dirá, pero bueno, estamos hasta locas, ¿cómo va a decir eso? Bueno, porque es que las razones históricas están allí. Fíjense, cuando llegaron los españoles acá a invadirnos, ellos venían ya de Europa, que tenía una tradición de derecho, y decía, en Europa se sabía y se decía, se había acordado, y así lo decía la ley, que quien tiene el derecho de la tierra es de quien la habita, de quien la trabaja. Entonces, así es que emerge el derecho, surge el derecho de la tierra, y así surgen cuando ya sale la escritura, hacen los documentos legales. Bueno, entonces te conceden un título de propiedad de la tierra. Cuando los españoles llegan acá, ellos se consiguen con que, bueno, aquí hay indígenas, y son gente, y ahora ¿cómo hacemos? Si nosotros decimos que la tierra es de quien la habita, entonces aquí hay habitantes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para apoderarnos de esa tierra? Entonces, es esa interrogante que se hacen esos invasores. Cuando nosotros llegamos, esa pregunta que se hacen los invasores, no la pueden resolver por el derecho, por la vía del derecho, porque estaba escrito, no lo podían violar. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, bueno, si la propiedad la da la gente, pues la única manera de que nosotros nos quedemos con eso es que los despojemos de su condición de gente. Y eso es lo que hacen. Entonces, y eso está escrito, y quien no me crea vaya a buscar la discusión que hay entre las Casas y Sepúlveda, que empiezan a decir, bueno, pero si es que no tienen alma, y si no tienen alma no son gente. Así es. ¿Ves? Entonces allí eran considerados animales incluso. Entonces el perro no tiene derecho, un caballo no tiene propiedad de la tierra, así está en la tierra. Esté sobre la tierra, no tiene derecho a propiedad, porque solamente lo tiene la gente, y para ser gente debe tener capacidad de raciocinio. Entonces, al negarle al indígena, a los habitantes de esta tierra, la condición de seres racionales, le estás negando la condición de gente. Pero ellos pudieran algún día llegar a ser gente en la medida en que los civilicemos. Y ahí entonces viene la arremetida de las misiones y del sometimiento. Pero entonces encima de eso, que ya los indígenas no eran gente, traen a los esclavizados, esos que son negros y son menos gente que los que estaban aquí. Esto está más cerca de los animales. En la medida en que nos cruzamos, entonces se cruzan los animales y la gente está allí, y la gente sigue siendo los propietarios de la tierra. Desde ese momento entonces nosotros, América va a quedar, sobre todo Suramérica, lo que hoy Suramérica, lo que es Latinoamérica, va a quedar por debajo de la condición de gente, y por lo tanto no es sujeto de derecho.
¿Es así o no? Lo que se consideraría en el derecho sujeto de derecho, sí, tener cualidad. Tener cualidad. Tener cualidad. Entonces, bueno, si no tengo si no tengo cualidad, no soy competente como ser humano. En ese desprecio Ajá, argentilicio, en ese desprecio a la persona, al ser humano, ajá. al venezolano, pues esto es importante tenerlo claro, profesora, porque esa fue la condición que le puso el reino Ajá. de Inglaterra, ¿verdad? Para efecto de poder ir al laudo arbitral, y dentro de eso ellos no se podían sentar con indios. Nosotros éramos indios. Esa es la gran... Es decir, tenían que sentarse con gente que estuviesen como a la estatura de ellos, y por eso entonces las condiciones eran que teníamos que ser representados en este caso por unos norteamericanos. Fíjense que es que en Ellos sí tenían la cualidad. ellos sí no. tenían la cualidad, porque entonces decir, bueno, pero es que eso es un anacronismo. Bueno, vamos a preguntarnos hasta cuándo se pudieron tener derecho a un asiento los negros en un autobús allá en Estados Unidos. Los paraban porque no eran gente, no se podían sentar porque no eran gente. Entonces, eso lo van a trasladar ellos a la figura del derecho. Y si bien no está escrito, está en el imaginario, es cultural la cosa. Entonces, por eso es que pudiéramos discutir, ponemos todos los documentos, pero mientras no tengamos la cualidad de gente, no vamos a poder discutir con ellos. Y esa fue una condición que le pusieron los británicos a los estadounidenses cuando fueron a hablar de que, bueno, que sí, que resolviéramos eso, que la invasión de los británicos a las tierras venezolanas. Entonces, bueno, sí, vamos a sentarnos, pero nos sentamos con una delegación que nombren ustedes, porque no nos vamos a sentar con indios a trabajar. Exacto. Entonces, fíjate, ahí empieza el problema, porque desde el punto de vista legal, aquí el territorio que es república independiente es sujeto de derecho a nivel internacional. Claro. Entonces, si ese derecho ya lo teníamos, ¿por qué no se pudo representar Venezuela a sí misma? Bueno, ahí está en el fondo el gran problema cultural de la colonialidad. Entonces la colonialidad dice que nosotros no somos completamente gente, y por eso necesitamos tener un tutor. Como en ese caso fue de tutora Estados Unidos. Entonces fíjense que desde 1492, que llegan los invasores, hasta 1889, cuando se da el laudo arbitral, han pasado 407 años. Y en esos 407 años nosotros no pudimos alcanzar la condición de gente. ¿Ves? Entonces por eso es que no podíamos tener derecho de propiedad. Pero es que además de eso, Guzmán Blanco, dos años antes, de 1889, había roto relaciones con Inglaterra. Sí. ¿Ves? Entonces, Guzmán Blanco, que era él quería civilizarlos y bueno, y puso la educación pública y el himno y la bandera y todas esas cosas, bueno, porque él tenía un proyecto civilizatorio precisamente para elevarlos a la condición de gente en el imaginario, claro. Hacerlos así blanquitos, pues, así de ojos azules, así como Jesucristo, que lo presenta, porque Jesucristo, bueno, nació en Belén, y cuando uno va a ver dónde está en Belén eso es desierto, eso es Arabia, y los árabes no son así. Pero es que no podía ser, Jesucristo no podía ser árabe. Entonces ellos lo blanquean, para que pueda tener la condición de gente, porque si no, Jesucristo tampoco podía ser gente. Fíjense, el problema es un problema de derecho, pero es un problema de cultura y de construcción de lo que se entiende por un ser humano. Entonces, esos derechos del hombre y del ciudadano, y del hombre, bueno, fíjense, derechos del hombre y del ciudadano no era para nosotros, era para ellos. Y todavía los hombres de aquí podían pensar que podían ser sujetos de ese derecho, pero eran de los hombres, y ahí no entraban ni las mujeres ni los niños. Porque, como dicen algún refrán, muchacho y mujer no es gente. Las mujeres llegamos a ser gente en el 47. En el 47. Ajá. Y el laudo arbitral, y es en el 1966, cuando ese laudo arbitral, que demuestra con todos los documentos que Pedro, ha sacado documentos y tiene, legajos y legajos. Ahí nos agotamos buscando legajos. 145 documentos, profesora, estamos hablando incluyendo cédulas reales de 1777. Tiene Venezuela. ¿Cómo se refuta eso? Imposible.
Bueno, pero ahí hay un peligroso precedente. Eso se crearía un peligroso precedente en caso de que, porque los somos gente, no nos reconozcan el derecho no, a propiedad. claro, claro, no. Porque Claro. si tú tienes toda la cadena documental, Claro, por supuesto. tienes todo el derecho El y tema sin del embargo te lo desconocen, Claro. entonces quiere decir que esos papeles no sirven para nada. El tema del reconocimiento, por supuesto. Entonces, si el papel no sirve, que es lo que te da la condición de propietario, mire, y el Estado... yo te niego la cualidad. Entonces, exacto, el Estado moderno liberal se funda sobre el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad se sostiene sobre la cadena documental. Tú no me vas a reconocer la cadena documental, entonces el Estado es una entelequia. Así es. Ese Estado liberal no existe, y si no existe, entonces creemos otra cosa. Entonces tenemos que ponernos en dignidad y discutirle, porque bueno, tú creaste un Estado y cada vez que te ha interesado tú lo violas y tú lo violentas. Entonces después me vienes a decir a mí que me someta a tus normas. Pues no, señor, las cosas no son así. Profesora, usted tocó allí nada más y nada menos que algo que es, pero sacratísimo, dignidad. Así Dignidad. Yo quiero, antes de dignidad, nadie puede pisotear. Nadie. El primero que no la respeta es quien nos las dio, que es Dios. Así es. Así que aquí nadie, ni que sea de que sea. Pero Pero quiero decirle algo ahí, profesora, porque en esto que usted está desarrollando y que hemos venido hablando ahorita, que está interesante porque tiene que ver con el tema de un desconocimiento así brutal, de una intencionalidad. de intencionalidad tremenda. No estamos hablando de los jurídicos, pero eso está claro. En lo histórico está esto, pues esto está incluido, que tiene que ver con el tema de colonización. Colonialidad, ajá. Profesora, sucedió algo. Sabemos lo del laudo arbitral, sabemos lo írritu, sabemos lo ilegal, todo pues lo nulo. Venezuela lo estuvo impugnando desde el principio, luego llegó un momento donde quedó tranquilo, hasta que sale por allí uno de estos señores que nos representaba, posterior a su muerte, pues se lee el testamento, y dentro del testamento él deja aquella barbaridad. Yo me imagino que es un acto de conciencia, sí. Eso es algo muy mío, ¿no? De ese señor, y dice allí en ese testamento, pues para que fuese leído una vez falleciera, todo lo que se hizo para despojar a Venezuela en ese laudo arbitral de todo ese territorio. Pero, ¿Qué le pasaría a ese señor? Mira, Pedro, es que pareciera que la herencia cultural no pesa, pero pesó mucho, porque es que ese señor era hijo de una mexicana. Ahí está. Claro. Entonces, México fue violentado, robado, pisoteado. Bueno, a México le robaron, bueno, así como dicen los Tigres del Norte, pues le robaron no sé cuántos, la mitad, creo que la mitad del territorio, algo así. Claro. Entonces, ese México que tiene una herida colonial, lo llevan los hijos. Y en la sangre y en el imaginario de Malet Presbo, si no lo pronuncio mal, está ese latido del corazón mexicano. Y entonces, fíjense lo importante, él retoma su herencia y luego dice, bueno, no lo puedo decir ahorita por todas las implicaciones que eso me pudiera traer, pero lo deje escrito para post-mortem lo publique. Allí comenzamos más o menos a ser gente. Ahí más o menos comenzamos a ser gente, porque ya estamos en 1966. ¿Ven? Ya ha venido evolucionando ese estado y estamos en un estado de bienestar. No, y en el marco, profesora, aparte del estado de bienestar, porque ya aquí sí se nos permite asentar, ¿no? Partícipe del Acuerdo de Ginebra. Exacto. En aquel se dice, incluso dicen algunos historiadores de una manera hasta un poco despectiva, dicen el laudo arbitral, el tribunal, etcétera, dentro de los cuales incluso fue excluido. Esta era Venezuela. Así. Y aquí no, y aquí es de Venezuela. 20 años después, fíjense, tribunal y darle. Entre 1889 y 1966, ese caso no se cierra, porque hay una cadena histórica y hay una coherencia en el reclamo que une en un solo sentido a todos los gobernantes que hemos tenido. Porque desde 1889 hasta 1966 no se quitó el dedo de renglón. Y por ahí pasaron dictadores, por ahí pasaron adecos, por ahí pasaron copellanos, por ahí llega este nuevo gobierno y se sigue en la misma línea. Es decir, que
que hay una articulación histórica de reclamo, de latido por la tierra. Por un tema patrio. Es un tema patrio, porque es que nadie puede, mire, y es un problema de gobierno, porque si el gobierno se ejerce sobre un territorio, y si tú no tienes territorio, pues no puedes gobernar. Ahora, si yo aspiro a ser alguna vez presidente de Venezuela, yo voy a tener que defender ese territorio, porque si me quitan el territorio, pues yo voy perdiendo las posibilidades de ejercer un gobierno con la gente que vive allí. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, pero es que además de eso, la subalternidad y el desconocimiento de nosotros ha sido tan terrible, que todavía nosotros tenemos esa mentalidad y la seguimos reproduciendo en la escuela. Yo los invito a que busquen un mapa mundi y vean cómo el mapa mundi es como una fotografía que se toma del norte, es decir, de Europa hacia abajo. Es decir, si yo pongo esta taza aquí, la luz le va a dar aquí. Yo necesito que vean esto, y esto casi no se ve, el sur. Entonces, esto se ve más grande, los objetos que tú pongas aquí se van a ver más grandes que lo que pones aquí. Así nos ocurre. Entonces resulta que nosotros buscamos cuánto mide España y cuánto mide otro país del sur, y resulta que España se ve más grande. Bueno, es la intencionalidad. Entonces es la subalternidad, es la inferioridad, porque tú tienes que retratar lo que es más importante, y lo que es más importante es dónde está la gente, no dónde está lo que pueden ser algún día gente. Entonces, y además de eso, de que la foto está tomada así, la representación, pues la proyección, cuando nosotros vemos la geografía matemática, cómo dividen la Tierra imaginariamente, nosotros tenemos un ecuador, que es el paralelo cero, y tenemos un meridiano que es el meridiano cero. Ese meridiano cero que fija la hora en el mundo y cuando entran en vigor las políticas, pasa precisamente por Londres. ¿Y quién es Londres? La capital de Inglaterra. Es decir, que ellos se han fijado como el centro de la bolita del mundo. ¿Ves? Entonces, bueno, y ellos son la reina de los mares, ella es la reina de los mares, y entonces, bueno, todos los astilleros y todo. Ah, no, mira, pero es que eso era antes porque eso era la navegación. ¿Cuál antes? Todo el mundo se sigue moviendo a través del mar, del territorio azul. ¿Ves? Entonces ese territorio azul que nos escondieron y nos decían que Venezuela limitaba al norte con el mar Caribe, siendo una gran mentira, sino que nosotros limitamos con Holanda, con una gran cantidad de países, y nosotros no lo sabíamos o no lo decíamos. Entonces, porque la ciencia, la historia, la geografía que nos han vendido también ha sido construida desde Europa para que aprendan para que nosotros algún día lleguemos a ser gente. Entonces, todas esas cosas nos van diciendo que nosotros necesitamos entender que el territorio por el que estamos luchando es un territorio que tiene una parte de tierra firme, que es esa franja que estamos peleando, que es la Guayana. La Guayana Esequiba, que es netamente venezolana sin discusión. Pero es que se dice el derecho que tú primero tienes que fijar los límites territoriales del territorio de tierra firme. Para luego ir y solo y únicamente después tú podrás proceder a establecer límites marítimos. Claro, y ahí hay toda una ecuación para poder, y si no hemos establecido, todavía estamos peleando los límites terrestres, ¿cómo es que ellos dan concesiones? No, y que aparte de... En el mar. Claro, es que allí viene el tema del acto de provocación. Ajá. Y ahí es donde viene el hecho de que muchos pudiesen, bueno, ¿y por qué nos están consultando en este momento? Bueno, precisamente por eso. Y gracias a Dios se está consultando. Otros ni siquiera consultaran, quedaría, no me interesa, pues. No, aquí se está diciendo, ¿está usted de acuerdo con eso? Claro que ninguno de nosotros estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué, profesora? Porque se está irrespetando el derecho internacional público, se está irrespetando un acuerdo de Ginebra, se está irrespetando todo lo que está establecido en esas 2 o 3 páginas, se está irrespetando todo lo que se está buscando resolver de acuerdo a los mecanismos internacionales que da el derecho internacional público para evitar, y sobre todo nosotros en el marco de una diplomacia de paz, un conflicto. Ahora, independientemente de cuál sea el status quo de aquella nación, ¿verdad? Ellos saben, ellos son firmantes de ese acuerdo, de que ahí hay una situación jurídica compleja que se tiene que resolver, por lo tanto no pueden tocar nada allí.
Entonces, ya que estén las transnacionales allí, que ya estén dando allí donde tenemos oro, bauxita, coltán, manganeso, tal, reserva, probable, todo lo que ya dije ya, bueno, por supuesto que es un acto de provocación terrible, ¿no? Pero es que además de eso, fíjate lo acomodaticios que son los organismos internacionales. Porque la Organización de las Naciones Unidas sabe que eso es así. Así es. Lo Y hemos el gobierno denunciado. guyanés también. Y el gobierno guyanés y siguen explotando y siguen dando concesiones y siguen las transnacionales invadiendo nuestro territorio. Ah, bueno, porque resulta que ellos tienen el respaldo de unos organismos internacionales que se crearon a la imagen y semejanza de quienes firmaron los pactos en ese momento, de quienes el mundo lo organizaron ellos, los europeos y los anglosajones principalmente. Entonces ellos se pagaron y se dieron el vuelto en ese gobierno mundial. En estos momentos que el mundo está cambiando, que Estados Unidos muy pronto, y eso también es histórico, el centro del mundo ha girado, ha cambiado de lugar a lo largo del proceso histórico. Antes estaba en Inglaterra, y por eso nosotros tenemos este mapa mundi. Pero después de las guerras mundiales, que no son mundiales, después de las guerras estas, después de las guerras occidentales, el centro del mundo pasa a estar en Estados Unidos. Pero ya pronto no va a estar más en Estados Unidos. El mundo está girando y se avecina un nuevo orden mundial. No, y fíjese, profesora, yo voy a leer algo aquí, ¿no? Que tiene que ver con temas de derecho, con temas jurídicos. Que es importante tenerlo presente, son elementos o conceptos fundamentales, elementales del derecho, en este caso internacional. Para que cada quien saque sus conclusiones, porque es que el problema es que cuando hablamos del laudo arbitral sabemos en qué condiciones se dio. Así. Sabemos todo lo que pasó, y más todavía cuando este señor deja lo que dejó, pues Venezuela impulsa con más fuerza toda, diríamos nosotros, toda la artillería jurídica para impugnar con más fuerza por aquel laudo y trae como consecuencia el Acuerdo de Ginebra. Allí se tiene que votar esto, pero luego la Organización de Naciones Unidas también tiene otros mecanismos, ¿no? Y por supuesto que hablar de jurisdicción con respecto al tema de la Corte Internacional de Justicia, no hay jurisdicción, estamos claritos en eso, además de que nosotros no somos tampoco firmantes del acuerdo del Pacto de Bogotá. Así es. ¿No? Y yo voy más allá, también en algún momento pues haré algo por ahí de análisis que he venido haciendo para el tema también, no solamente jurisdicción, sino también competencia. Porque aquí la competencia se la dan tanto y en cuanto a las partes acuerden que vaya allí. Es una cuestión muy mía acá que he venido analizando. Pero fíjense, quiero leer lo que es un laudo. Ajá. Así sencillo, lo voy a leer como lo dice el diccionario jurídico del doctor Manuel Osorio. Diccionario elemental, fundamental para todos los que estudiamos derecho en América Latina, yo diría en el mundo. Y esto lo hice en una presentación que recientemente me tocó, así como ha hecho usted todas las que ha hecho, profesor, así como han hecho otros grandes hermanos amigos aquí. Y reitero, esto no es un tema de color político. Usted lo dijo ahorita, todos los que han pasado, todos los que han pasado, y todo en una misma línea, eso es nuestro. Más nada, eso es un tema patrio. Dice, un laudo es la decisión de los arbitradores, dictada en conciencia por los amigos comunes de las partes, sobre cuestiones que no afectan el orden público, inspirada en la equidad y con propósito pacificador. Equidad. Y con propósito pacificador. ¿Estuvo eso ahí? No hay nada de eso. Entonces fíjate que no hay propósito pacificador porque es que ellos quieren la boca del Orinoco. Es que nosotros no nos encerremos nada más en la Guayana Esequiba. Es que la Guayana Esequiba es parte cerquita de la boca del Orinoco, y quien controla la Guayana Esequiba va a controlar la boca del Orinoco. Y la boca del Orinoco es nada más y nada menos la vía fluvial que atraviesa casi toda Venezuela y nos permite una vía que va a llegar hacia el sur. Entonces, si nosotros perdemos el Esequibo, si nosotros nos dejamos arrebatar el Esequibo, nosotros vamos a quedar sin salida al Atlántico, porque cuando se tracen las líneas que van a delimitar el mar territorial, Venezuela va a quedar una cuchilla encerrada entre el mar territorial de Trinidad y Tobago y el mar territorial de la Guyana inglesa. Entonces, que ahorita es la República Cooperativa de Guyana.
Entonces nos van a encerrar, que es lo que quieren. Porque nos tienen que encerrar, porque nosotros nos hemos venido poniendo en dignidad. En esta cadena histórica, lo que hemos ido es poniéndonos en dignidad. Y ponerse en dignidad es considerarte un ser humano sujeto de derechos tan igual como el otro. Entonces, por eso es que nos dicen que somos una amenaza inusual. ¿Y por qué somos una amenaza inusual? Porque históricamente hemos sido un mal ejemplo. Porque Bolívar, la única vez que se activaron las tropas venezolanas, ha sido para liberar a otros pueblos, no para subyugarlos, no para someterlos. Entonces, ese mal ejemplo ahí aparece en el himno nacional. Que dice que unida con lazos que el cielo, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Venezuela dio. Entonces, eso es lo que nos está ocurriendo. Entonces, venezolanas, venezolanos, pongámonos en dignidad y demostremos que somos gente en todos los planos. Profesora, agradecido. Hoy quisimos grabar este programa, reitero, y lo grabamos ahorita aquí conversando, y estamos estudiando, y qué sabroso, porque de verdad que este enfoque de lo que significa el Esequibo Tierra y Gente es extraordinario. Yo quiero, este es un libro de la profesora, del almirante Aníbal Brito Hernández, que por cierto es extraordinario para efecto de entender lo que es el tema de las aguas. Así es. El tema de lo que es el mar territorial. Se llama Metaestrategia de los Espacios Acuáticos. Profesor, agradecidísimo. Bueno, gracias a ustedes. La dignidad del venezolano no la pisotea nadie. Así y es. la personal tampoco. Así que sigamos adelante. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, nosotros vamos a demostrar la historia, los jurídicos, todos nos dicen que el Esequibo es de Venezuela. Así que vamos todos con fuerza, a cada día pues reforzar ese sentimiento patriótico, sobre todo lo que tiene que ver con este territorio y por supuesto con toda esta realidad jurídica e histórica y jurídica que nos da por supuesto más que la razón. Así que muy agradecido, profesora. Nos vemos en otro punto de vista. La lucha incansable sigue por proteger lo que por derecho histórico hoy debemos defender.